Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí una vez más saludándolos a través de las redes sociales para desearles a ustedes bendición y que la gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar viendo la serie Los secretos del liderazgo de Jesús. Y para eso, esta hora quiero que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Hoy lo que dice la palabra del Señor esta preciosa tarde. Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a ver esta tarde tres claves para ejercer un liderazgo como el de Jesús. Tres claves para ejercer un buen liderazgo como el de Jesús. Vamos a orar esta tarde para después iniciar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos estar a través de las redes sociales y poder llegar a la casa de cada uno de los hermanos, de pastores, de iglesias que van a estar sintonizándose y abriendo y dándole like al Facebook para que escuchen esta palabra poderosa. Permítenos llegar al corazón y que el líder pueda entender los recursos que tú tienes en la palabra para que ellos puedan ser hombres y mujeres con un liderazgo tan eficaz como el que usted tuvo, Jesús. Esta tarde o esta noche permítenos hablar con claridad y llegar al corazón y entender que así como fue Jesús, tendremos que ser nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, te saludo en el nombre de Jesucristo, tus amigos y tus pastores Bernardo y Loida Castro. Es un placer entrar a tu casa, el poder llevar la palabra y el poder darte las herramientas, las estrategias para que tu iglesia en el liderazgo pueda tener una bendición. Hoy quiero hablar sobre el tema tres claves para ejercer un buen liderazgo. Algo que me maravilla y me sorprende, que en el liderazgo de Jesús siempre la gente se amontonaba para escuchar su palabra. Hoy todos los cristianos estamos llamados a ser servidores para quien lo necesite. Escúchame bien, tú y yo estamos llamados para servir a aquellas personas que lo necesiten. Claro está que unos serán llamados para ser más responsables que otros, puesto que para ser líderes, escúchame bien, debemos de seguir ciertos principios que la palabra del Señor nos enseña. Ser un líder como Jesús es desarrollar el carácter de Cristo mismo en nosotros. Ser un líder de Jesús es servir a la gente y no servirnos de la gente. Hoy el liderazgo ha recibido una gran atención en esos últimos tiempos. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué la iglesia necesita líderes con el corazón, según el corazón mismo de Dios? ¿Por qué Dios necesita esos líderes conforme al corazón? ¿Sabes por qué? Porque el liderazgo, estoy seguro y creo que va a marcar una gran diferencia. Podemos ver allá cuando Moisés envía a 12 espías y dice la Biblia que 10 vinieron derrotados, pero esos dos, Josué y Caleb, marcaron una diferencia en el pueblo del Señor. El liderazgo necesita la iglesia, el liderazgo, ¿por qué? Porque ese liderazgo va a ofrecer dirección, ese liderazgo va a moldear el carácter y ese liderazgo va a crear oportunidades dentro de la iglesia. El liderazgo comienza con el nacimiento, pero no deja de existir con la muerte. Hay buenos líderes que han comenzado en nuestra iglesia, han fallecido, pero el liderazgo sigue. No es el liderazgo de una persona, es el liderazgo que se transmite a través de las personas esta hora. Quiero decirte que Dios elige a personas para guiar a otras personas, para darles responsabilidades, para que tengan influencia sobre otras personas y las distingan de ser seguidor.
Un líder no es un seguidor. Un líder es alguien que va a influir en la vida de otra persona. Un líder es el que va a transformar y va a cambiar carácter de persona. Un líder es el que va a transformar la vida como la de él fue transformada. Él no va a ser un seguidor, sino va a tener un liderazgo para transformar y para cambiar vidas. Hoy la iglesia necesita liderazgos que marquen una gran diferencia. Si nos damos cuenta hoy por qué la iglesia no crece, te pregunto esta noche, pastor, ¿cuántos líderes tenemos en la iglesia que puedan marcar la diferencia? ¿Cuántos líderes están preocupados por las almas? ¿Cuántos líderes están preocupados por el plan y la visión que tiene la iglesia? ¿Cuántos líderes están ahí donde se necesitan estar para llevar el evangelio? Si te das cuenta, el liderazgo que marca la diferencia va a estar ahí donde tú los necesitas, y donde lo necesita Dios, ahí van a estar para marcar y llevar esa palabra de bendición. Porque ellos van a influir, óyeme bien, esos líderes van a influir en el carácter de la iglesia. Cuando hay un buen liderazgo, la iglesia va a ser influenciada a través del liderazgo que Dios ha puesto sobre la vida de ellos. Y ese liderazgo va a ofrecer una dirección que la gente necesita. Muchas veces dentro de la iglesia ellos no saben a dónde ir, ellos no saben a dónde conducirse, y toda la carga recae sobre un solo hombre. Te recordarás cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a caminar en el desierto, y en cierta ocasión llegó el suegro de Moisés, y dice la Biblia que cuando el suegro de Moisés llegó para visitarlo, lo vio a Moisés que estaba desde en la mañana, en la tarde y en la noche, y estuvo con él 3 días, y los 3 días lo vio que estaba de la misma manera. Y entonces dice la Biblia que él le da un consejo a Moisés: escoge hombres, escoge varones 70 en los cuales tengan un espíritu diferente. Quiere decir que tenía que poner líderes. Y Moisés, cuando escogió esos 70, su liderazgo cambió, su forma de vivir cambió, la vida de las personas cambiaron, la iglesia, el pueblo tuvo esa dirección. Hoy qué triste es ver que cuando el pastor no está, la iglesia no tiene dirección. Qué triste es ver que cuando hoy en día el hombre de Dios que Él ha puesto Dios en ese lugar, la iglesia no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene quien la gobierne. Por eso es importante establecer hombres y mujeres con liderazgo de influencia. Ojo, no así como dice la Biblia, escúchame, hombres que tengan un liderazgo, hombres que tengan una capacidad, que no se dejen mover ni por las circunstancias ni por lo que la gente diga. Hombres que puedan tener carácter para guiar a otros en la visión que Dios le ha puesto a la iglesia. Te recordarás también cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, y dice la Biblia que Moisés subió a estar 40 días allá con el Señor, y de repente vino un hombre que le preguntó a Aarón: ¿tú conoces el lugar donde vamos a ir? ¿Sabes la tierra donde vamos a ubicar? Y Aarón le dijo no. Llamó a María y le dijo: María, ¿tú sabes hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Hacia dónde vamos a ir? No. Y como ese pueblo, como esos hombres no tuvieron un liderazgo, no tuvieron un carácter, óyeme bien, Aarón terminó haciendo ídolos para que el pueblo de Israel regresara a Egipto. No tuvo una influencia, no tuvo un carácter. Dentro de la iglesia nos encontramos con personas así, que de repente no tienen carácter, y en vez de llevar la visión, en vez de mostrar el carácter, son todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Por eso, esta tarde, esta noche, yo te digo, los líderes son siempre pocos en la iglesia. Si te das cuenta, no hay muchos líderes, nadie quiere ser líder. Nuestra ciudad necesita líderes. Dios está en búsqueda de los que tengan una visión y que puedan ejercer firmemente la influencia especial para llevar a la iglesia, a un país, al conocimiento de la salvación. Cuando hay un liderazgo, vamos a poder darnos cuenta que vamos a influenciar sobre la ciudad, vamos a influenciar sobre nuestro estado, vamos a influenciar sobre nuestro país. ¿Cómo? Llevando el evangelio de Jesucristo. Si escudriñamos y vemos una definición de lo que es el liderazgo, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5. Dice que Jesús estaba en el lago de Genesaret y la gente se le agolpaba
para oír la palabra de Dios. ¿Qué tenía él? ¿Qué hablaba él? Podemos ver con claridad que por su influencia, Jesús, el líder excepcional, ¿qué tenía para impactar a las personas? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía Jesús para que la gente estuviera con él? Eso me ha sorprendido a mí durante el tiempo que tengo de líder o de pastor dentro de la iglesia. Si hay algo que me maravilla es que Jesús tenía tres cosas como líder. La primera, que Jesús enseñaba con paciencia. Escúchame bien esta preciosa noche. Si algo me maravilla de Jesús es que Él tenía paciencia para con los hombres. Te pregunto esta noche, pastor, iglesia, ¿tenemos paciencia para con los hermanos? ¿Tenemos paciencia para ser líderes? ¿Queremos que de la noche a la mañana sean buenos, sean perfectos, puedan echar, puedan hablar? No, Jesús enseñó con paciencia. ¿Te das cuenta que para formar 12 líderes, 12 apóstoles, tardó 3 años y medio? Y nosotros con una forma de ir a un encuentro, con un seminario, con una semana, queremos que la gente ya sea perfecta y nos encontramos con esos problemas. Hoy, si algo nos cuesta en el liderazgo, en el ministerio, es tener paciencia. Que eso significa calma, tranquilidad para esperar. Jesús esperó. E inclusive cuando los escogió, dice que pasó toda la noche orando para escoger a 12 personas. Nosotros de la noche a la mañana queremos tener gente que sea capaz de estar a nuestro lado, que sea leal, que sea valiente, que tenga las capacidades y que tenga las cosas, cuando de repente no hemos tenido ni paciencia para orar por ellos. Por eso esta noche yo quiero mostrarte cómo Jesús tuvo paciencia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, está la historia de la resurrección de Lázaro. En el momento que enviaron a decirle a Jesús sobre la gravedad de la condición de salud de Lázaro, dice la Escritura que él se tardó un par de días en donde se encontraba, para no llegar a tiempo, escúchame bien, de salvarle, porque Jesús conocía el propósito de la muerte de Lázaro, y esta era para que Dios fuera glorificado. ¿Te das cuenta que Jesús no corrió cuando lo mandaron a llamar? ¿Qué hacemos nosotros hoy, pastor? Tienes que tener paciencia. Dios siempre va a tener el control de las cosas que pasen. Por eso enseñamos o mal enseñamos a la gente de que cuando nos avisan salimos corriendo. A veces estás comiendo, tienes que dejarlo todo. Yo te pregunto, cuando tú llamas a los líderes, ¿también lo dejan todo? Cuando tú más lo necesitas, los líderes están ahí donde tú estás. ¿Verdad que no? Es muy diferente. La gente sí quiere que corras, que tú dejes todo como líder, como pastor, que tú lo dejes todo, que cuando ellos te llamen, tú estés ahí. La pregunta es, cuando nosotros necesitamos a los líderes, ¿ellos también están ahí? Ellos también dejan todo para estar contigo en donde tú los necesitas. Ve cómo Jesús esta tarde enseñó esta palabra. Dice en San Juan 11, escúchame bien, del verso 11 al verso 14. Aquí hay algo muy interesante. Antes que pasara esto, Jesús tenía una interacción en el viaje entre los discípulos y Él. Y eso es lo que nos falta a nosotros hoy. No interactuamos con nuestros discípulos. No pasamos tiempo con ellos, no estamos con ellos enseñando lo que nosotros queremos enseñarle. Me ha fallado como pastor, me ha faltado como pastor estar más tiempo con el liderazgo, enseñarles con más paciencia en el liderazgo. A veces tenemos personas dentro de nuestras iglesias que todo lo saben. Por eso Jesús entendió esto. Mira lo que dice San Juan capítulo 11, del versículo 11 al 12. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño.
Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Te das cuenta? Los discípulos de Jesús no eran tan inteligentes, eran personas comunes y corrientes, como todas las personas en el mundo, por lo cual ellos no podían entender una simbología tan simple como que esta de que Lázaro estaba dormido. No habían entendido, pero Jesús no se enojó. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros como pastores de repente le decimos algo al líder y no entiende, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas? Ayer tuve una situación y hubieron personas que no me estaban entendiendo y me enojé con ellos. Perdí la paciencia, perdí el control y recordé lo que iba a enseñar. Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos. Si algo nos cuesta es tener paciencia para poder transmitir la visión. Jesús tardó 3 años y medio, fue paciente, les enseñó todo con paciencia. Y tal parece que los discípulos entendieron. Pero Jesús, en vez de molestarse con ellos por su lentitud de entender, al contrario, les explicó con paciencia de qué se trataba el asunto. A veces lo primero que nosotros decimos es que ustedes no entienden, son unos ignorantes, son unos burros. Y hay pastores que se expresan hasta aún con mayores palabras, cuando Dios a ti y a mí, pastor, a ti y a mí, líder, nos ha tenido paciencia para enseñarnos. Si algo es importante esta preciosa hora, es la palabra paciencia, es la calma o la tranquilidad para esperar. ¿Te das cuenta cuánto tiempo te esperaron a ti, pastor? ¿Te das cuenta cuánto tiempo te esperaron a ti, pastora, a ti, hermano, a ti, hermana? Y con qué paciencia tuvo aquel hombre para llevarte la palabra y enseñártela, hasta que un día tú dijiste que sí. Escúchame bien, Jesús quería darles a entender que Lázaro había muerto, pero ellos entendieron que estaba descansando. Por eso en los versículos 13 al 15 dice: Lázaro ha muerto y me alegro de no estar allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vamos hasta donde Él está. Aunque para entender seamos lentos, Jesús posee la paciencia necesaria para explicarnos. Jesús como líder enseña con paciencia a todos los que quieren aprender. Entonces, el primer clave para tener un liderazgo eficaz es que nosotros como pastores podamos enseñar con paciencia a nuestro liderazgo y a nuestra iglesia. No, ya no voy a enseñar porque no entienden. Así no era Jesús. Es que no les voy a explicar porque no comprenden. Así no era Jesús. Se la repetía una y otra vez hasta que ellos entendían. Tenemos que pedirles perdón a las personas cuando no hemos tenido paciencia. Así que, hermana, perdónenme por no tener paciencia. De repente queremos que las cosas salgan rápido. Los líderes no se hacen de la noche a la mañana. Los líderes se forman con paciencia. Escúchame bien, pastor e iglesia. ¿Cómo somos nosotros con nuestros líderes? ¿Tenemos paciencia cuando no entienden? ¿Tienes paciencia cuando no entienden la visión? ¿Tienes paciencia cuando no entienden los propósitos? ¿Tienes paciencia cuando no entienden el plan que se tiene como iglesia? ¿Cuántas veces los has regañado? ¿Cuántas veces te has enojado porque no te entienden? ¿Cuántas veces te has malhumorado cuando no conocen el propósito y el plan que la iglesia tiene? Eso nos va a dar a entender que necesitamos tener paciencia para engendrar y formar mejores líderes. Si algo me maravilla con Jesús es que tardó 3 años y medio con 12 y solo perdió a 1. Los demás siguieron. ¿Valió la pena la paciencia? ¿Valió la pena enseñar con paciencia? Sí, aunque tardemos. No hay mucha gente que quiere hacer y tener liderazgo hoy. ¿Sabe por qué? Porque no nos tienen paciencia. La segunda clave que esta noche quiero enseñarte que Jesús tenía, que demostró su liderazgo, era que Jesús era un líder que sentía compasión por la gente.
Si algo me maravilla esta noche es la compasión de Jesús al ver a la gente. Y esta palabra compasión significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Por eso a Jesús le impulsaba a estar en las ciudades, le impulsaba a estar en las aldeas, le impulsaba a estar en los pueblos, porque la gente padecía, la gente quería sanar de ese dolor, de ese sufrimiento, que Él quería remediar y que la gente evitara esos dolores. Hoy a la iglesia tal parece que no le da compasión. ¿Sabes por qué? Porque no nos produce nada ver a alguien que está sufriendo, a alguien que está pasando por alguna prueba, por algún dolor, por algún sufrimiento, y no le llevamos la palabra para remediarlo. Casi la mayoría de las personas conocen a Jesús. Y estamos viendo el pasaje de Lázaro en San Juan 11. Y la mayoría de las personas conocen cuál es el versículo más corto en la Biblia. Si preguntamos cuál es el versículo más corto, es en San Juan 11:35, que dice: y Jesús lloró. Pero quizás no hemos tomado en cuenta que en ese versículo tan corto hay una gran enseñanza. Y es que Jesús realmente sentía compasión y siente compasión por todos nosotros. Quizás esta noche tú dirás: hermano, no te está saliendo el tema. No. Te pregunto por qué. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento para que Jesús llorara? Cuando Él llegó a la ciudad donde habían sepultado recientemente a Lázaro, le salió en el camino Marta, que era la hermana de Lázaro y de María. Entonces ella le dijo que confiaba en Él y estaba segura de que Lázaro resucitaría en la resurrección de los muertos. Mas Jesús le dio a entender que Él resucitaría en ese día. Escúchame. Luego Jesús mandó a llamar a María, la otra hermana, y ella vino llorando. Tras de Él venían parientes, amigos de Lázaro, y le dijo así: María llegó a donde estaba Jesús, a verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Esa es la compasión. Él se dio cuenta que estaban sufriendo. Él se dio cuenta que necesitaba hacer algo, porque la palabra compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. Y Jesús estaba viendo padecer a María porque su hermano había muerto. Él es muy sincero. Jesús fue muy sincero y no escondió sus sentimientos. ¿Sabes qué? Jesús lloró. A nosotros, hermanos pastores, a nosotros, hermanos líderes, nos cuesta muchas veces mostrar nuestros sentimientos. Y cuando tú lloras enfrente de alguien, la gente no entiende, porque es una compasión que estamos sintiendo en ese momento. Escúchame bien. Claramente podemos ver que a Jesús le duele. Si nosotros sufrimos por alguna razón, a Jesús le duele. A Jesús le duele cuando la iglesia está sufriendo. A Jesús le duele cuando el pastor está sufriendo. A Jesús le duele cuando alguien está enfermo. Pero pregunto, ¿a la iglesia le duele cuando ve al pastor sufrir? ¿A la iglesia le duele cuando ve a un hombre enfermo, tirado en el vicio, en el alcohol? De repente a la iglesia no le duele nada. Es muy probable que en algún momento de nuestras vidas pasamos por un inmenso dolor. Dios también podrá estar llorando junto a nosotros, pero sin darnos cuenta. Jesús, como líder, siempre estaba ayudando a todos los que necesitaban de Él. Ese es el liderazgo que la iglesia necesita. Ese es el liderazgo que nosotros como pastor necesitamos. Líderes que siempre estén ayudando a todos los que necesitan de Él. Hombres o mujeres que necesiten y que se compadezcan, que tengan compasión, que tengan esa tristeza que produce al ver padecer a alguien. Cuando la iglesia tenga compasión, vamos a tener un montón de líderes que se van a preocupar por la necesidad de la gente.
Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, su liderazgo fue de preocuparse no por los sanos, sino por los que estaban sufriendo, por los que estaban en pecado, por los que estaban necesitados. Escúchame bien hoy, pastor. La iglesia hoy se está preocupando más por la gente que ya conoce que por la gente que no conoce. A mí me duele, y te digo esto esta noche con todo mi corazón. Hay iglesias, hay pastores con falta de ética que están visitando a alguien que ya va a una iglesia, que están preocupados por sacarlos de una iglesia y no por gente que está padeciendo, está sufriendo, está arremetida y necesita a alguien quien lo pueda levantar. Hoy cuánta tristeza estamos viendo que alguien ya va a una... Estuvieron todos los meses, años ahí cerca de ellos y nunca se preocuparon, pero ya ven que él va a la iglesia y ahora ya lo están visitando. Vente para acá, ven. No, tú déjalo a él. Si él ya no quiso ir contigo, déjalo. Hay mucha gente allá afuera que está, ¿qué? Escúchame bien, que está con un sentimiento de tristeza, que tú tienes que ver padecer a alguien para impulsarte ese dolor para ir y ganarlo. Si tú cierras tus ojos un momento, hermana de la Iglesia Central Príncipe de Paz, hermanos que me estás oyendo, ¿cuánta gente en tu colonia está padeciendo o está sufriendo? Y te has preocupado por él. Y nos estamos preocupando por hermanos que ya están en una iglesia. Deja que su iglesia se preocupe por ellos. Deja que su iglesia los visite. Deja que su iglesia le lleve consuelo. Y tú llévale consuelo a aquel que no conoce. El liderazgo está ahí. Está ahí. ¿Sabes por qué? Porque ese líder va a estar ayudando a todos los que necesitan de él. Jesús estaba ahí cuando la gente lo necesitaba. Escúchame bien. Él en su corazón sufría al ver tantas personas necesitadas. Entonces manifestaba su amor. ¿Sabes cómo? Haciéndolas libres, sanándolas, levantándoles, haciendo el milagro. Un líder como Jesús, escúchame bien, escúchame, te lo voy a decir con todo mi corazón. Un líder como Jesús no juzga a nadie, solo le tiende la mano y le ayuda a levantarse. Hoy te digo, Iglesia Central Príncipe de Paz, necesitamos ser ese líder. No juzguemos a nadie, solo tiéndele la mano y ayuda a levantarse. ¿Te das cuenta cómo Jesús hizo eso? En muchos pasajes dentro de los 4 evangelios se lee la expresión: y Jesús tuvo compasión. ¿Acaso no nos hemos preguntado por qué Jesús siempre sanaba a los enfermos? ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo porque le duele ver su creación sufriendo. Le duele ver cómo el ser humano está derrotado, está acabado, está ahí. Por eso Él está haciendo lo que vivimos hoy. No está en sus planes. Por algo colocó en medio del jardín del Edén el árbol de la vida, y por algo se sacrificó por nosotros. Así que esta noche ya no estés juzgando a nadie, solo tiéndele la mano, ayúdale a levantarse. No lo juzgue, no lo discrimine, no lo apartes. Hoy yo creo que así deben de ser los líderes de nuestra congregación, de nuestra ciudad. Deben de tener compasión por los que están enfermos, por los que están perdidos, por los que están sin rumbo, por los que están acabados, por los que están en un vicio, en una droga, en un problema. Por ellos nosotros necesitamos sentir compasión. Por eso dice que Jesús tuvo compasión al ver a las ovejas que estaban perdidas, sin pastor, sin quien los guiara. Esta noche yo te hago entender una vez más, si algo me maravilla de Jesús es la compasión que tuvo por la gente necesitada. Iglesia, ¿qué compasión tenemos nosotros esta noche? Te repito, la compasión es el sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Si vemos a Jesús, mira, si vemos a Jesús en San Juan capítulo 4, por lo que te dije hace un ratito,
Un líder como Jesús no juzga a nadie, solo le tiende la mano y le ayuda a levantarse. Cuando vemos en San Juan capítulo 4, Jesús llega a ese lugar. Los discípulos tenían hambre y dice que ellos fueron a buscar. Y Él le dijo: mi comida y mi bebida es que haga yo la voluntad de mi Padre. En ese momento dice la Escritura que eran más o menos las 12 del día, cuando de repente una mujer que el pueblo de Samaria la despreciaba, que el pueblo de Samaria la desterraba, que no le tendía la mano, sino al contrario la juzgaba. Dice que llegó esa mujer al mediodía a sacar agua del pozo. Y Jesús se dio cuenta que esa mujer necesitaba ser consolada, necesitaba compasión de parte de Él. Y Jesús quiere platicar con ella. Pero dice la Biblia que esa mujer le pone evasivas, le pone obstáculos. Lo primero que le dice: judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. La mujer iba a sacar agua. Entonces Jesús fue inteligente y le dijo: mujer, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, jamás vas a volver a tener sed. La mujer no pertenecía a ninguna iglesia. La mujer no pertenecía a ninguna religión. Al contrario, era una mujer discriminada, era una mujer que la gente la odiaba, era una mujer que tenía una mala fama. Pero a Jesús no le importó. Como líder no nos debe de importar quién es, sino qué necesita. La Biblia dice que esa mujer le dijo: no, tú no tienes con qué sacarla. Y entonces empezó el diálogo, empezó la plática. Y Él le dijo: del agua que yo te voy a dar, si tú bebes de ella, jamás volverás a tener sed. Y viene lo más importante y le dice: ve y llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Él le dice: bien has dicho, porque el que tienes tampoco es tu marido. La mujer se sorprende y le dice: me parece que eres profeta. Cuando la mujer descubre quién era, dice la Biblia que lo espere, que no se vaya a ir. Espérame, porque un líder, escúchame bien, dijimos al principio que un líder es el que enseña con paciencia. Jesús tuvo paciencia para enseñarle. Y ahora la segunda cualidad que Jesús le estaba demostrando a esta mujer es que sentía compasión. Una mujer que en su interior necesitaba de Dios, una mujer que tenía problemas en su interior, una mujer que estaba pasando por un sufrimiento, por un dolor, que la gente la despreciaba, que la gente la criticaba. Ella necesitaba amor y Jesús se lo da. Espérame, dejó ahí su cántaro y salió corriendo. Le dijo: hey, venga, he encontrado un hombre que me ha hecho toda la verdad. Y quizás los samaritanos le creyeron, porque ella había dejado su cántaro. Una mujer, en esas historias, dice la Biblia, óigame bien, en esas historias, las costumbres de los judíos dicen que una mujer dejaba su cántaro si algo grande le había pasado o algo le había sucedido. Dice la Biblia que esa mujer llevó a más samaritanos a Cristo Jesús que hoy nosotros. Ella también sintió compasión por la gente y Jesús se quedó 4 días ahí. Así que esta noche yo te invito a que tú tengas compasión, ese sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Líderes de la Iglesia Central Príncipe de Paz, líderes de las iglesias, no nos estemos inquietando por la gente que ya va a una iglesia. Allá afuera hay muchos que necesitan, que están pasando por un dolor, que están pasando por un sufrimiento, y nuestro liderazgo tiene que influir. Tu liderazgo no debe de juzgar a nadie, solo le debe de tender la mano y ayudar a levantar a esa persona. Y tú te vas a dar cuenta cómo ellos un día te van a agradecer lo que tú hiciste. Y ahora tú le vas a decir: ve y haz tú lo mismo con ellos. Y así es como se multiplica y así es como se gana en el liderazgo dentro de la iglesia. Voy a dejar un momento para que escuches y veas este video. Yo espero que no te retires, no te salgas un momento. Ve este video que va a ser de gran bendición para tu vida, va a ser de gran bendición para tu llamado esta noche.
nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fechas que juegas. Oh, 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 oh. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Oh, somos guerreros. Oh, dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con honor. Nos mantendremos sedientos por aprender cada día más. Estamos hechos para ser grandes, la historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Oh, wow, qué video. Nos hace entender cómo debe ser el liderazgo. Bueno, quiero recordarte tres claves. Tres claves, estamos viendo, tres claves para ejercer un buen liderazgo como el de Jesús. Ya miramos la primera clave. Jesús enseñó con paciencia. Debemos de tener paciencia para con los hermanos que quieren ser o quieren tener un liderazgo. 2, Jesús era un líder que sentía compasión por la gente. Algo que nos va a llevar a tener un liderazgo exitoso es la compasión. Y la compasión, decíamos, que era el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Jesús vio a una viuda de Naín que iba llorando, se paró y le dijo al féretro: deténganlo, a ti te digo, joven, levántate. Se levantó y la viuda dejó de sufrir. Llegó a otra ciudad, vio a uno que estaba endemoniado, ¿verdad? Que vivía entre el sepulcro, entre los muertos, y Jesús le echó fuera los demonios, fue en su juicio cabal, lo sanó. ¿Te das cuenta? Jesús tenía compasión por la gente. La tercera clave para tener un liderazgo como el de Jesús es que Jesús era un líder que amaba y que servía. Dos cosas muy diferentes. Hoy no amamos a la gente, sino nos servimos de la gente y hacemos de la gente lo que nosotros queremos. Jesús no era así. Las personas, estamos viendo el pasaje en estas tres cosas, el pasaje de San Juan. Las personas que se encontraban alrededor de Jesús, cuando Él llegó a ese lugar de la tumba donde estaba, ellos se expresaron de esta manera, según Juan 11:36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Esta fue la reacción de las personas que estaban en el lugar con ellas. ¿Sabes por qué dijeron eso? Porque lo vieron llorar. Lo vieron que estaba sufriendo Jesús por su amigo. La gente, si tú la amas, la gente tiene que darse cuenta, no solo por las palabras, sino por las acciones. Pastor,
¿A cuántos nos han dicho que nos aman? La iglesia, ¿cuántas veces te ha dicho? Es que lo amamos, pastor. Pero ¿dónde están sus acciones cuando tú más lo necesitas? ¿Dónde están? En cambio, tu iglesia, tú puedes ver que el pastor ama, porque cuando más lo necesitas, él ahí está. Ha dejado sus cosas y ha estado ahí contigo. Es importante que nosotros seamos recíprocos. Un líder como Jesús ama, pues Jesús era un líder que amaba a las personas. Y esto es porque Jesús, escúchame bien, tenía amor por la humanidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú amas a Dios, tú debes tener amor por las personas. Entonces, una de las cosas, de las cualidades que llevó al ministerio del éxito de Jesús fue el amor que tuvo por las personas. Muchas personas piensan que a Dios no le importa lo que les pasa, pero esto es totalmente falso. A Dios realmente le importa lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Tanto es el amor de Él hacia nosotros, que cuando estaba aquí en la tierra no vino para que le sirvieran, sino que vino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Por eso hoy nosotros le recibimos y lo aceptamos con todo nuestro corazón. Si hay algo que hizo Jesús, fue amarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes que lo que va a cambiar a las personas no son las donaciones, no es la ofrenda, no es el dinero que le demos, sino es el amor que ellos reciban a través de nuestro liderazgo. Hoy, a mí como pastor me cuesta decirte esto. Nos cuesta dar amor, porque nos han herido, nos han lastimado. Hay líderes que se han mofado de nosotros, se han burlado de nosotros y nos han ridiculizado en frente de las personas. ¿Cuántos líderes han dicho, que han pasado sobre nuestra congregación? Es que él no ama, es que ahí no hay amor. Escúchame, el amor no es de palabras, el amor son con acciones. Y si alguien accionaba en amor, era Jesús. Mira cómo vino a esta familia. En San Juan capítulo 11, versículo 38, versículo 43 y 44, dice así: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Verso 43, después de que dijo esto, Jesús gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en vendas de lino con lo que habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Jesús nos da un ejemplo de amor. Un líder como Jesús muestra que él amaba y servía a todos sin excepción de personas. ¿Te das cuenta? Nosotros solo amamos a los que nos convienen, o a los que nos caen bien, a los que nos dicen palabras bonitas, o muchas veces amamos a los que nos llevan ciertas cositas que nosotros queremos saber, y si no nos dicen nada, no comparten nada, nosotros no dejamos de amar. Tú perteneces a una iglesia, escúchame, y el amor debe ser con todo. ¿A cuántos conoces en tu iglesia? ¿Cuántos nombres de ellos conoces? ¿Cuántas direcciones de ellos conoces? Hoy, si la iglesia se amara, oh, qué iglesia seríamos tan linda. Si la iglesia se amara como la iglesia primitiva, nos diéramos los unos a los otros, no tendríamos nada suyo, le diéramos lo que tenemos, porque esa era la iglesia de amor. Por eso debemos amar y servir a las demás personas, no solamente a un grupito seleccionado, no, sino a todas las personas. No es posible que hoy en la iglesia es donde menos hay amor. Es donde yo no entiendo. Escúchame bien, y te lo voy a decir con todo mi corazón esta tarde. Escucha, yo no entiendo por qué hay gente que amó a la iglesia y cuando se sale de la iglesia empieza a hablar mal de ella. Cuando ahí se alimentó, cuando ahí creció, cuando ahí vivió, cuando ahí la iglesia le tendió ayuda espiritual, física, material, y cuando se van terminan hablando mal de la iglesia y mal del líder, mal del pastor. Entonces, ¿cuál es el amor que profesamos?
¿Cuál es el amor que sentimos en ese momento? Mira, aunque a Jesús le pagó mal la gente, Él nunca habló mal de nadie. Aunque Jesús lo traicionaron, Él no habló mal del que lo traicionó. ¿Sabes por qué? Porque lo amaba. Una iglesia que tiene un liderazgo eficaz, una iglesia que tiene un liderazgo, esa iglesia jamás va a decir nada, va a seguir amando y amando. Pero cuando nos lastimaron, nos cuesta amar. Escúchame bien, escúchame. Tener una vida y que manifestemos su amor cuesta mucho. Hoy quiero invitarte, hermano y hermana, a que podamos amar. Y cuando tú amas, tú vas a poder servir. Hay mucha gente que dice que ama en la iglesia, que ama allá afuera, pero no sirve. Y la palabra servir es estar atento al llamado que Dios nos dice. Es ver la compasión de la gente y poder ayudarle. Es llevarle el mensaje de Jesucristo para que él y toda su familia pueda ser salva. Jesús amó a la gente y le sirvió a la gente sin que ellos le dieran nada a cambio. Hoy nosotros queremos amar y servir, pero que haya algo a cambio a través de nosotros. Esta noche yo te invito a ti, hermano que me escuchas, hermana, pastor, que me estás escuchando y que me vas a oír, te invito a ser un líder como Jesús. Un líder que enseñó con paciencia, no con gritos. Conozco pastores que cuando se va alguien de su iglesia lo maldice y le dice que le va a ir mal, le anuncia cosas que van a hacer. No. Jesús nunca anunció nada, le tuvo paciencia. 2, tenemos que ser un liderazgo que sienta compasión por la gente. Hay personas que sienten más compasión por su carro, por su bicicleta, por su casa, que por la gente. La cuida. Y las almas hoy en día se están perdiendo porque no estamos sintiendo el dolor, el sufrimiento que ellos están teniendo. Y 3, Jesús amaba y servía a la gente. Te invito a ser un líder como Jesús. Verás la gloria del Padre sobre tu vida. Espero que esta noche reflexionemos. Todos los que tenemos un liderazgo, todos los que pertenecemos a una iglesia y tenemos un liderazgo, yo espero que esta noche cambie tu forma de ser como líder. El líder no es para mandar, es para servir. El líder no es para servirse a las personas, es para servir a la persona y es para servir a la iglesia. En las necesidades que se esté pasando, en el sufrimiento que se esté viviendo. Qué hermoso es, escúchame bien, que cuando tú estás pasando por esa situación adversa y difícil, llegue alguien y te diga: no te preocupes, estamos contigo. Sentimos la compasión, sentimos la tristeza que te está produciendo este dolor, de esta pérdida de este familiar que tuviste, de esta enfermedad que estás atravesando, de esta pérdida de trabajo que estás teniendo, y podamos aliviar ese sufrimiento y podamos ayudarlo a remediar y a evitar para que él mañana se levante. ¿A cuántas personas Jesús levantó que la gente decía que ya no servían para nada y que fueron hombres de Dios, hombres que llevaron el evangelio a los lugares donde Jesús lo necesitaba? Si tú aprendes a amar, si tú aprendes a servir, escúchame, el amor es algo que vence todas las barreras y todos los obstáculos. Nos cuesta amar. Sí, a mí me cuesta amar. A ti te cuesta amar. Pero es más fácil mirarlo en el pastor que mirarlo en ti como familia. Es más fácil mirarlo en los líderes, pero mirarlo en ti como iglesia. Nos cuesta amar a todos. Pero cuando aprendamos a amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, vamos a darnos cuenta que nuestras iglesias se llenarán. Porque Jesús vio a la gente que tenía necesidad y les llevó el evangelio. Y el evangelio entró y transformó vidas y cambió hogares. No solamente de hombres ricos, de gente pobre, de gente necesitada,
Hoy nosotros nos estamos preocupando por la gente que cree que tiene y por lo que no tiene lo estamos olvidando. Así que esta noche yo te invito a ti como líder de nuestra iglesia central Príncipe de Paz o de la iglesia donde tú estás. Yo te invito a que hagas dos cosas esta noche. La primera cosa que yo te invito a que tú hagas esta noche, a que como líder siempre estés ayudando a todos los que necesitan de ti, pero principalmente al pastor y a la iglesia que necesita de ti, porque a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Queremos ayudar a otro cuando nuestra casa es ahí donde te necesitan. Tú has visto que tu pastor ha pasado por un sufrimiento. Tú has visto que tu pastor ha pasado por alguna agonía, por algún dolor, por alguna pena. Tú has visto que el pastor no tiene a veces economía. Entonces él necesita de ti. Y es donde tú vas a estar ahí, quizás no para darle, sino para llevarle una palabra, para que él sienta el consuelo tuyo, sienta el amor y sienta que tú le estás sirviendo. Y la segunda cosa que quiero que hagas es esta: ama y sirve a las personas. ¿Sabes por qué? Porque un día a ti y a mí nos amaron. Yo casi tengo 30 años de ser cristiano y recuerdo cómo aquella mujer llamada Serena de Arechiga me habló del amor de Jesús y me mostró el amor y me sirvió, y hasta hoy en día soy lo que soy. Recuerdo al pastor Alberto Caldera, que hace unos días el Señor se lo llevó a su presencia. Cómo él se preocupó para que yo fuera un buen líder. Me enseñó, me llevó a las casas con paciencia, me dijo: va a escuchar, va a oír. Y cuando yo le dé el tiempo de hablar, usted va a hablar. Él tuvo compasión de mi ministerio porque yo no sabía nada. Sí conocía de la Biblia, había ido a la escuela bíblica, pero no tenía una experiencia laboral en el trabajo de pastor. Él me la enseñó. Él me enseñó a amar y me enseñó a servir a las personas, no por lo que tenían, sino por lo que son. Así que esta mañana, cuando tú los ames, tú vas a poder darle lo que ellos necesitan. Y lo que ellos necesitan no es dinero, no es una despensa, sino es la palabra que puede transformar y puede cambiar las vidas. Y cuando tú y yo hagamos eso, nuestras iglesias, nuestros templos, la casa del Señor se va a llenar. La casa, el lugar donde tú estás haciendo reuniones, se va a llenar, porque la gente va a decir: cuánto nos amaba, que se preocupó para que yo estuviera aquí. Cuando le servimos a Dios, no nos vamos a preocupar por nada, y te aseguro que Él va a suplir y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Jesús ayudó a los discípulos. No escuchamos que Felipe, que Mateo, que Pedro estaban necesitados, porque Dios suplió todas esas necesidades. Así que Dios va a suplir cuando tú ames y le sirvas, cuando tú tengas compasión y cuando tú enseñes con paciencia. Vamos a orar. Que esta noche esta palabra te haga reflexionar, que esta noche esta palabra te haga vivir. El ser líder no es mandar, el ser líder no es basarse con regaños, con gritos, no. Es servir y amar a las personas, es tener compasión y es tener paciencia para enseñar todo lo que tú has aprendido. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto te mando que enseñes a otros hombres. Así que esta noche oramos. Padre, te damos gracias esta noche por el liderazgo que tú nos has dado en nuestra congregación central Príncipe de Paz. Gracias por los que están por venir para ser líderes. Ayúdame como pastor a tener paciencia para enseñarle, a ser pacientes para hablar tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener compasión de ellos y de la gente que tú me has dado. Ayúdame a amar y a servir a la congregación. Y pido por cada líder que tú vas a formar en las diferentes iglesias, por los líderes que me estás escuchando esta noche a través de las redes sociales, que tengan un liderazgo, que tengan paciencia a las personas, que tengan esa compasión para ayudar a evitar que sigan sufriendo, y que los ayuden y que le tiendan la mano para sacarlo, y que principalmente amen a su iglesia, amen a su pastor y puedan servir a la iglesia y no servirse de la iglesia. Que cuando ya lo sepan, que cuando ya lo tengan todo, la abandonen y salgan hablando mal de ella. No, esos líderes no los queremos así, Señor. No permitas que Satanás siembre en su mente, en su corazón, idea, o que hombres y mujeres allá afuera les siembren esa idea
Permite que el liderazgo que estamos trabajando y le estamos teniendo paciencia puedan quedar en nuestra iglesia y podamos multiplicar y abrir más lugares para que el nombre tuyo sea glorificado. Gracias esta noche por la oportunidad que me das de meterme a las casas a través de esta red social, Señor, el Facebook, y llegar a los corazones y hablar esta poderosa palabra. Te pido que no retorne vacía y que el líder pueda tener paciencia para enseñar, que el líder pueda tener compasión por la gente, y te pido que pueda amarla y pueda servirle hasta que ellos estén dispuestos para seguir haciendo tu voluntad. Esta noche, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a ser buenos líderes dentro de la iglesia como pastores. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermanos de la Iglesia Central Príncipe de Paz, a los que me están escuchando, a los que le dieron like a la página, a cada uno de los miembros que están viendo esta programación. Los bendigo y declaro que ustedes serán líderes excepcionales con estas virtudes que Jesús tuvo. Los bendigo y declaro bendiciones sobre su vida. Mañana hay descanso para algunos, pero los que van a trabajar los fortalecemos con esta palabra. Buenas noches, que la paz del Señor sea con ustedes. Buen provecho y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana bajo la unción del Espíritu Santo y diciendo que Dios tendrá algo nuevo para ti y algo nuevo comenzará en tu casa, en tu vida y en tu matrimonio. Tus pastores y tus amigos, Bernardo y Loida Castro. Bendiciones y la paz de Cristo con ustedes.